Seguimos hablando de un tema que seguramente le interesa a usted como padre, como madre de familia, este regreso a clases de manera presencial, que hay que recordarlo, lo comentábamos hace un momento, es voluntario, usted tiene la última palabra, y para esto comenzó ya la vacunación del personal educativo. Vamos a platicar con especialistas en la materia. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida y saludar esta mañana a David Calderón. Él es presidente ejecutivo y fundador de la Asociación Mexicanos Primero. David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gusto de saludarte y a tu auditorio. David, escuchábamos ahorita en voz de especialistas en materia sanitaria, específicamente de la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, que preocupa el tema de la revisión de los planteles, que el gobierno federal no esté revisando que todos los planteles se encuentren en las condiciones adecuadas para este regreso a clases presenciales. ¿Cuál es la opinión de ustedes que están del otro lado, del lado de los especialistas en materia educativa? ¿Se están realizando estas revisiones? ¿A quién le tocará estar generando estos operativos, si por así llamarlo, para garantizar que todos los planteles se encuentren en buenas condiciones y así permanezcan durante el regreso a clases presenciales? Pues Jimena, en principio tiene por supuesto toda la razón Lorian en decir es totalmente necesario, es estrictamente indispensable asegurar el tema de la ventilación, de la respiración. Las aulas, las escuelas mexicanas no fueron diseñadas para tener una gran ventilación. Es estrictamente necesario para un regreso seguro que eso esté garantizado. Ahora, se requiere seguir pasos muy detallados. Hay que criticar de la autoridad que el acento se ha puesto solo en el esfuerzo de vacunación. Estamos por delante de 5 semanas de vacunación intensa que acabaría cubriendo a los 3 millones de adultos que dan servicio en las escuelas de México, públicas y privadas, desde inicial hasta media superior, pero eso no basta. Entonces, el mantenimiento de las escuelas es una responsabilidad compartida de la Federación y de los estados. Por supuesto, hay que esperar y hay que convocar a la comunidad para que apoye, por ejemplo, en las tareas de limpieza, pero hay que alistarnos para el siguiente ciclo escolar. Lo que sería una fantasía es imaginar que es posible o deseable un regreso en los 55 días que nos quedan de este ciclo escolar. Los chicos que comenzaron este lunes en Campeche, que son apenas 5,000, en las comunidades rurales, en escuelitas pequeñas, con mucho espacio, en donde están entrando solo 4 alumnos por salón, y que es la medida, digamos, adecuada, el tener un espaciamiento muy grande para que justo la calidad del aire no decaiga y no estar mucho tiempo dentro de espacios cerrados. Eso no se va a poder hacer con el resto del país. Ese chiquillo que fue el primero en Campeche en entrar a una escuela, en realidad va a tener 25 jornadas antes de que se acabe, porque no va a ir todos los días a la escuela, va a ir la mitad de la semana a la escuela, 2 días, y la siguiente semana va a ir otros 2 días. Entonces, en resumen, hay que alistarnos para agosto, hay que exigir a la autoridad federal que tenga resuelto el tema del agua, que tenga resuelto el tema de los suministros, y a la autoridad local que tenga diseñado junto con los maestros y los directivos de cada escuela el espaciamiento y el tema de la ventilación, así como el suministro de los materiales que son requeridos para la sanitización y los cubrebocas. Jimena, última mención que quiero hacer es que los cubrebocas no pueden ser cualquier pañuelo, ¿no? Contrario a lo que equivocadamente en su guía ha marcado la SEP, no cualquier tela puede servir de adecuado cubrebocas, tiene que tener al menos 3 capas si es de tela, o si no debe ser de microfibra, y eso es algo que le debemos indispensablemente a los niños, debe ser parte de la gratuidad de la escuela pública, así que el regreso será posible solo si tenemos resuelto estas medidas,
y entre otras se requiere un protocolo muy completo. David, y en materia de infraestructura, ¿darán los tiempos de aquí a agosto? Tuvimos un año que no hubo clases presenciales, para ir pensando en estas estrategias, para ir pensando en estas adecuaciones en los planteles, en estas mejoras. Nos darán, insisto, nos darán los tiempos de aquí a agosto para tener los planteles listos con ventilación, con drenaje, con agua potable, para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. Si hay responsabilidad, sí, Jimena, lo están logrando en algunos lados. Basta pensar el caso de Jalisco. La mitad de los estudiantes de educación básica de Jalisco ya fueron alguna vez al plantel, 43%. Entonces, y no ha habido contagios desatados en Jalisco, ¿no? Es tal vez el mejor ejemplo a nivel nacional y no se ha estudiado lo suficiente. Y claro, ha sido porque a esta preparación no se empujó en el último momento, sino se ha venido realizando. Entonces, considero que de estos, digamos, secretarías de educación más activas, la de Coahuila, la de Yucatán, la de Campeche, la de Sinaloa, van a estar listas. Muy preocupante la Ciudad de México. Va a ser muy difícil, es muy, muy grande y ha habido pues esta pausa excesiva en no trabajar ya con los temas de la infraestructura, así que apenas estamos a tiempo con los 2 meses que tenemos por delante para prepararse en todos estos aspectos. Por eso nosotros en nuestra página mexicaноsprimero.org /alza la voz hemos establecido un sistema en el que ustedes pueden grabar comunidad por comunidad qué se requiere, qué están identificando en su escuela para que nosotros se lo hagamos llegar a las autoridades. Estamos demandando que no haya este mensaje simplón de con vacunación ya estamos listos, ¿no? Con vacunación están listos los adultos, ¿no? Para que realmente sea segura la escuela para los niños, se requiere el distanciamiento, tener listas las áreas libres, que es donde se debe comenzar, y sobre todo tener claro el esquema de escalonamiento. No es posible que lleguen todos los alumnos juntos, tienen que llegar de 6 en 6, de 8 en 8, y ese escalonamiento nos va a llevar hasta medio año, digamos, de no estar ni siquiera con la mitad del grupo dentro de cada salón. Así que mucho trabajo por hacer, es un cálculo que hay que hacer escuela por escuela y que se puede hacer bien, pero se necesita la voluntad de las autoridades y no estar solo coqueteando, digamos, con cumplirle al sindicato, pero pues los niños no tienen sindicato para decir, oigan, y nuestros cubrebocas y nuestros espacios, así que nos tenemos que aplicar las familias y los ciudadanos para que los niños tengan también las seguridades que merecen. David, en el tema académico, evidentemente, y lo sabemos, desde antes de la pandemia venimos arrastrando en México un rezago educativo que se agudiza durante este año que no hubo clases presenciales. Ahora vemos, por ejemplo, ponías tú el caso de Jalisco, entidades que están comenzando antes a regresar a clases, a regresar a las aulas de manera presencial. Esto podría representar un impacto aún mayor en el nivel académico, que algunos estados se queden atrás en cuanto, insisto, en cuanto a este nivel académico en comparación con aquellos estados que empiecen a reactivar las clases presenciales. Sin duda, Jimena, tenemos un ahondamiento de las brechas que ya existían. La pandemia no creó la desigualdad, pero la aceleró. Entonces, más que nunca los estados del sur han tenido los niños, las niñas, muy pocas oportunidades de aprendizaje. Una evaluación en noviembre de 2020 identificó que en los municipios más pobres de Chiapas, más de la mitad de los niños nunca se conectaron. Entonces, pues mucho aprende en casa, solo que ellos no lo pudieron aprovechar porque las niñas, los niños en su casa no tenían televisión digital o no llegaba la señal a esas zonas de Chiapas. Entonces, ni siquiera los 100 minutos diarios, que son un recurso muy limitado, muy pobre, para sustituir 4 horas de clase presencial, ni siquiera eso tuvieron estos estados. Entonces, la discrepancia entre público y privado, entre rural y urbano, entre los estados del sur y aquellos que pudieron dar mayor continuidad, que experimentaron con plataformas, se va a hacer mucho más marcada. Entonces, vamos a tener un país más disperso,
pero lo que hay que reconocer es que todos, incluso en las escuelas privadas, con un rezago con respecto de dónde podrían estar. Vamos a tener datos fatales sobre las capacidades lectoras. Todos los chiquillos de 9 años que tenían que haber pasado ya al dominio de la lectura y la escritura, pues van a poder decodificar, pero no van a tener la comprensión lectora, que eso no lo puedes hacer con la televisión, no lo puedes hacer con una plataforma. Entonces, hay que reconocer que el año que viene, el semestre que viene, es de extraordinario, como decíamos en las secundarias, ¿no? De esta situación anormal hay que pasar a una situación extraordinaria que requiere de mucho más dedicación a identificar con un diagnóstico adecuado cuáles son las lagunas, qué es lo que falta reforzar, recuperar y pensar que todo el ciclo escolar va a ser de nivelación y no solo que unas cuantas semanas ya nos ponemos al día. Eso no va a ser así, nos vamos a tardar 2 o 3 ciclos escolares, años completos, en poder encontrar el nivel que teníamos. David, muchísimas gracias. David Calderón, presidente ejecutivo y fundador de la Asociación Mexicanos Primero. Muchísimas gracias por esta entrevista, David. Un abrazo. Saludos, Jimena.